Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias que, hasta el día de hoy, siguen sin poder explicar. Algunos expedientes se cierran rápidamente. Otros permanecen abiertos durante años. El archivo de esta noche llegó hace apenas unos días. Quien lo envió pidió que jamás reveláramos su verdadero nombre, la corporación para la que trabajó ni el municipio donde ocurrieron los hechos. Solo hizo una petición: que nunca mencionáramos el kilómetro exacto donde recibió aquel reporte. El expediente permanece abierto. Comencemos. Voy a llamarme Alejandro. No es mi verdadero nombre. Durante 17 años fui policía municipal en un estado del centro del país. Entré cuando apenas tenía 22 años. Al principio me tocó cuidar eventos, dirigir el tráfico, atender riñas de cantina y recorrer colonias donde la gente ya conocía hasta el sonido del motor de nuestra patrulla. Con el tiempo me asignaron al turno nocturno. Muchos creen que trabajar de noche da miedo. La verdad es que uno deja de sentirlo muy rápido. Después de algunos meses te acostumbras a recorrer calles completamente vacías, a entrar solo en casas abandonadas cuando reportan personas sospechosas o a caminar por carreteras donde puedes pasar 20 minutos sin cruzarte con otro vehículo. El miedo desaparece. ¿O eso crees? Yo también pensaba que todo tenía una explicación. Si alguien decía haber visto una sombra, era el cansancio. Si juraban escuchar voces, era el viento. Si hablaban de apariciones, siempre terminábamos encontrando una razón lógica. Por eso nunca fui de los policías que contaban historias para asustar a los nuevos. De hecho, me burlaba de ellas. Recuerdo que un comandante siempre decía: no le tengan miedo a los muertos, preocúpense por los vivos. Y tenía razón. Los vivos son los que disparan. Los vivos son los que emboscan. Los vivos son los que convierten un turno tranquilo en una madrugada que jamás olvidas. Eso pensaba. Hasta octubre de 2019. Era temporada de lluvias. Las noches se hacían pesadas. La humedad se metía por todos lados y el uniforme terminaba oliendo a tela mojada antes de la medianoche. Mi compañero de patrulla era Ramírez. Llevábamos casi 4 años trabajando juntos. Era de esos policías que podían manejar durante horas sin decir una sola palabra. Siempre traía café negro en un termo metálico y escuchaba las transmisiones del radio con una atención que yo nunca tuve. Nos entendíamos bien. Cuando uno bajaba de la unidad, el otro ya sabía exactamente qué hacer. No hacía falta hablar demasiado. Aquella noche comenzamos el turno a las 7. Revisamos la unidad como siempre. Luces, sirena, torretas, botiquín, extintor, escopeta de cargo, municiones, todo en orden. Después firmamos la salida de la patrulla. Unidad PM 432. A las 7:20 abandonamos la comandancia. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. Un choque menor. 2 personas discutiendo afuera de un bar. Un vehículo descompuesto. Nada importante. A eso de las 11 empezó a llover. Primero muy ligero. Después con más fuerza. Las calles comenzaron a vaciarse. Los comercios cerraron. Incluso los perros dejaron de andar entre las banquetas buscando comida. La ciudad cambia completamente después de medianoche. Hay colonias donde parece que el tiempo se detiene. Solo permanecen abiertos algunos hospitales, gasolineras y tiendas de conveniencia. Todo lo demás desaparece. Cerca de la 1 de la mañana hicimos una parada en una gasolinera sobre la carretera estatal. Era costumbre. Comprábamos un café, revisábamos mensajes y estirábamos un poco las piernas. La muchacha que atendía ya nos conocía. Nos vio entrar completamente empapados. Otra vez les tocó lluvia. Ramírez sonrió. Mientras no haya accidentes, que llueva lo que quiera. Ella preparó 2 cafés. Uno sin azúcar para él. Otro con 2 sobres para mí. Todavía recuerdo ese café. Porque nunca alcancé a terminarlo. Regresamos a la patrulla. La lluvia seguía golpeando el parabrisas. Ramírez encendió el motor. El reloj digital del tablero marcaba las 2:41. Nos incorporamos nuevamente a la carretera. Durante varios kilómetros no vimos un solo automóvil. Ni tráileres. Ni motocicletas. Nada. Solo la lluvia cayendo sobre el asfalto y el sonido constante de los limpiaparabrisas. A las 2:43 exactamente. El radio cobró vida. Un chasquido de estática llenó la cabina. Ramírez tomó el micrófono casi por reflejo.
Unidad PM 432, adelante. La voz de la operadora sonaba completamente normal, como cualquier otra madrugada. PM 432. Ciudadano reporta vehículo volcado con posibles personas lesionadas sobre carretera estatal. Favor de verificar. Ramírez tomó una pluma. ¿Kilómetro? Hubo un segundo de silencio. Después respondió. Kilómetro 27. Miré automáticamente por la ventana. Conocíamos perfectamente ese tramo. Era una recta larga rodeada por parcelas y monte bajo. ¿Habían ocurrido accidentes ahí? Sí. Pero casi siempre de día. Nunca a esa hora. Recibido. En camino. Ramírez encendió las torretas. El reflejo azul y rojo iluminó el interior de la patrulla. El café que llevaba entre las piernas se derramó un poco cuando aceleró. Lo dejé en el portavasos. Nunca imaginé que esa llamada iba a cambiar por completo mi forma de ver el trabajo. Mientras avanzábamos revisé la información en la tableta de la unidad. Solo aparecía una observación. Llamada recibida desde teléfono celular. Sin nombre. Sin más datos. Algo bastante común. Seguro alguien vio un coche descompuesto y pensó que estaba volcado, dije. Ramírez asintió sin quitar la vista del camino. ¿O un borracho? No respondí. La lluvia comenzaba a hacerse más intensa. Los limpiaparabrisas ya no alcanzaban a retirar toda el agua. Por momentos apenas distinguíamos la línea blanca que dividía los carriles. Faltaban aproximadamente 5 kilómetros para llegar al punto del reporte. Fue entonces cuando ocurrió el primer detalle que, en ese momento, no le di importancia. La frecuencia del radio volvió a llenarse de estática. No era raro. Con lluvia la comunicación solía fallar. Pero entre el ruido alcancé a escuchar algo. Muy bajo. Como si otra voz intentara hablar al mismo tiempo que la operadora. No entendí ninguna palabra. Solo una respiración. Lenta. Muy cerca del micrófono. Miré a Ramírez. Él también había levantado la vista del tablero. ¿Escuchaste eso? No respondió de inmediato. Solo subió un poco el volumen del radio. La interferencia desapareció. Todo volvió a la normalidad. Seguramente otra frecuencia. Eso pensé yo también. Continuamos avanzando. 2 minutos después, llegamos al kilómetro señalado. Y fue ahí donde empezó todo. Las torretas seguían iluminando la carretera mientras reducíamos la velocidad. Ramírez apagó la sirena unos metros antes de llegar al punto marcado. Debe ser por aquí. Miré por la ventana. A ambos lados de la carretera solo había monte bajo, algunos árboles y un par de cercas de alambre que delimitaban parcelas. No se veía ninguna luz. Ni una casa. Ni un vehículo detenido. Nada. El reloj del tablero marcaba las 2:57 de la madrugada. ¿Ves algo? Pregunté. Ramírez negó con la cabeza. Seguimos avanzando unos 100 metros más. Después otros 100. Nada. Detuvimos la patrulla sobre el acotamiento. La lluvia ya era mucho más ligera. Solo quedaban pequeñas gotas golpeando el toldo de la unidad. Tomé la linterna. Ramírez hizo lo mismo. Antes de bajar reportó por radio. PM 432 en el punto del reporte. Descendemos para inspección. La operadora respondió de inmediato. Recibido, 432. Abrimos las puertas. El aire frío nos golpeó de frente. Era una de esas noches en las que el silencio pesa. Solo se escuchaban los grillos. Y, a lo lejos, el motor de un tráiler que probablemente circulaba por otra carretera. Iluminamos ambos lados del camino. El pavimento estaba completamente limpio. Cuando un automóvil se vuelca siempre quedan señales. Cristales. Pedazos de plástico. Aceite. Marcas de frenado. Algo. Ahí, no había absolutamente nada. Caminamos casi 300 metros. Ramírez alumbraba hacia el monte. Yo revisaba la orilla del acotamiento. Ni siquiera encontramos huellas recientes de neumáticos. Era como si nadie hubiera pasado por ahí durante horas. Falso reporte, dije finalmente. Ramírez se agachó. Alumbró el pavimento. Eso parece. Regresamos a la patrulla. Antes de subir miré una vez más hacia la oscuridad. No sé por qué. Simplemente tuve esa sensación de que alguien nos observaba desde el monte. No vi nada. Pensé que era el cansancio. Subimos. Ramírez tomó nuevamente el radio. Central, PM 432. Negativo el reporte. Sin vehículo.
Sin lesionados. Sin novedades. La respuesta tardó unos segundos. Recibido. Queda cerrado el servicio. Nos incorporamos otra vez a la carretera. Durante varios minutos ninguno habló. Era un reporte más. Nada fuera de lo normal. Encendí el café. Ya estaba tibio. Le di un trago. Tenía un sabor extraño. Como cuando permanece demasiado tiempo destapado. Lo dejé otra vez en el portavasos. Faltaban pocos minutos para las 3:30 cuando recibimos otro servicio. Una riña familiar. Después un apoyo para una ambulancia. El resto de la madrugada transcurrió con normalidad. A las 7 entregamos la unidad. Firmamos la bitácora. Y nos fuimos a casa. No volví a pensar en aquella carretera. Hasta la noche siguiente. El miércoles comenzó igual. Cambio de turno. Revisión del equipo. La misma patrulla. El mismo compañero. La misma lluvia. Recuerdo que Ramírez llegó de muy buen humor. Su hija cumplía años ese fin de semana. Mientras patrullábamos me iba enseñando fotografías de la fiesta que estaban organizando. Jamás imaginé que horas después ninguno tendría ganas de seguir hablando. Esa madrugada el movimiento fue todavía menor. Poco antes de las 2:30 hicimos exactamente la misma parada en la misma gasolinera. La muchacha sonrió apenas nos vio entrar. ¿Lo de siempre? Lo de siempre. Nos entregó los cafés. Cuando regresábamos a la unidad miré el reloj del teléfono. 2:41. No sé por qué me llamó la atención. Tal vez porque era casi la misma hora de la noche anterior. Subimos. Ramírez encendió el motor. La lluvia comenzó otra vez. Durante algunos kilómetros hablamos de cualquier cosa. Fútbol. Las vacaciones. Los cambios de comandante. Hasta que el radio volvió a emitir aquel sonido de interferencia. Exactamente igual. Ramírez dejó de hablar. Los dos miramos el equipo de radio al mismo tiempo. PM 432. ¿Me copia? Era la misma operadora. La misma voz. Adelante. Hubo un pequeño silencio. Después escuchamos las palabras que hicieron que ambos nos miráramos. Ciudadano reporta vehículo volcado con posibles lesionados sobre carretera estatal. Ramírez terminó la frase antes que ella. Kilómetro 27. La operadora respondió. Afirmativo. Kilómetro 27. Favor de verificar. Sentí un escalofrío. No porque creyera en algo extraño, sino porque las coincidencias nunca me han gustado. Ramírez soltó una risa. ¿Ya ves? Ahora sí vamos a encontrar al famoso carro. Encendimos las torretas. La patrulla volvió a tomar velocidad. Mientras avanzábamos revisé nuevamente la información del reporte. Había un detalle diferente. Esta vez el sistema mostraba la hora exacta de la llamada. 2:43. Exactamente la misma hora que el día anterior. No dije nada. Pensé que era una casualidad. Cuando llegamos al punto señalado, todo seguía completamente vacío. Pero esa vez, Ramírez frenó de golpe. ¿Qué pasó? No respondió. Solo apuntó la linterna hacia el pavimento. A unos metros de la patrulla, había marcas de frenado. 2 líneas negras perfectamente visibles sobre el asfalto mojado. Parecían recientes. Muy recientes. Nos bajamos inmediatamente. Las seguimos con la luz. Comenzaban sobre la carretera. Continuaban unos 15 metros. Y terminaban justo en el acotamiento. Como si un automóvil hubiera frenado con toda su fuerza. Pero no había automóvil. No había restos. No había absolutamente nada más. Ramírez se quedó observándolas durante varios segundos. Después dijo una frase que todavía recuerdo. Alejandro, estas marcas no estaban aquí anoche. Yo asentí. Porque estaba completamente seguro. Las habríamos visto. Era imposible pasarlas por alto. Tomé el radio. Central, PM 432 solicita confirmar nuevamente la información del reporte. La respuesta tardó apenas unos segundos. Adelante. ¿El ciudadano sigue en el lugar? Silencio. Después la operadora respondió algo que nos dejó completamente desconcertados. Negativo. La llamada se cortó inmediatamente después de proporcionar la ubicación. No volvió a responder. Ramírez levantó la vista hacia la oscuridad. Yo seguía observando aquellas marcas. Y entonces, escuchamos algo. Muy lejos. Dentro del monte. El sonido de una puerta cerrándose. Ramírez y yo nos quedamos completamente inmóviles. El sonido había sido muy claro. No era una rama quebrándose.
No era un animal. Era el golpe seco de una puerta de automóvil cerrándose. Los dos nos miramos. ¿Lo escuchaste?, pregunté. Ramírez ni siquiera respondió. Solo desenfundó la linterna más potente que llevábamos en la patrulla. Iluminó lentamente hacia el monte. Nada. La vegetación apenas se movía con el viento. Tomé el radio. Central, PM 432. Posible persona oculta entre la maleza. Vamos a realizar una inspección. La operadora respondió de inmediato. Recibido, 432. Mantenga comunicación. Respiré hondo. No era la primera vez que entrábamos al monte durante un servicio. Muchas personas abandonaban vehículos robados o huían después de un accidente. Lo raro era el silencio. Ni grillos, ni ranas, ni perros. Nada. Solo el viento. Ramírez caminó primero. Yo iba unos 3 metros detrás de él. Las linternas apenas alcanzaban a atravesar la oscuridad. Cada paso hundía las botas en el lodo. Después de unos 20 metros encontramos la cerca de alambre que separaba la carretera de un terreno de cultivo. El alambre estaba roto, como si un vehículo hubiera atravesado ese punto. Nos agachamos para revisar. Había ramas partidas, hierba aplastada y marcas recientes sobre la tierra. Aquí sí pasó algo, murmuró Ramírez. Asentí. Aquello ya no parecía un reporte falso. Seguimos las huellas. Durante unos 50 metros atravesamos el terreno. Las marcas eran muy claras. 2 líneas paralelas, como las que dejan unas llantas sobre tierra húmeda. De pronto, desaparecieron. Así, sin más. Nos detuvimos. Iluminamos alrededor. No había vuelta. No había otra dirección. No había huellas de reversa. Simplemente, las marcas terminaban en medio del terreno, como si el vehículo hubiera dejado de existir. Ramírez soltó una risa nerviosa. No me gusta esto. Era la primera vez en años que escuchaba miedo en su voz. Volvimos a revisar. Medimos la distancia con las linternas. Caminamos en círculos. Nada. Tomé una fotografía con el teléfono de cargo. Pensé que al día siguiente podríamos revisarla con más calma. En ese momento, la radio volvió a llenarse de estática. Pero esta vez no provenía de la patrulla. El sonido salía del radio portátil que llevaba sujeto al chaleco. Un ruido metálico, intermitente. Después, una voz, muy baja, tan baja que apenas podía distinguirse. ¿Ayuda? Ramírez levantó la cabeza. ¿Qué dijo? No estaba seguro. Acercamos el radio al oído. La estática volvió a cubrir todo. Luego, otra vez. ¿Ayuda? Miré la pantalla. No aparecía ninguna transmisión activa. Ninguna unidad estaba hablando. Presioné el botón. Central, PM 432. ¿Me reciben? Silencio. Solo interferencia. Volví a intentarlo. Nada. Era como si hubiéramos perdido completamente la comunicación. Ramírez señaló hacia la carretera. Regresemos. No discutí. Comenzamos a caminar de vuelta siguiendo nuestras propias huellas. Ninguno hablaba. Los dos volteábamos constantemente hacia atrás. No porque hubiéramos visto algo, sino porque teníamos esa extraña sensación de que alguien caminaba unos metros detrás de nosotros. Cuando finalmente salimos otra vez al acotamiento respiré con alivio. La patrulla seguía donde la habíamos dejado. Las torretas continuaban encendidas. Todo parecía normal. Hasta que Ramírez se quedó completamente quieto. Alejandro. No respondí. Su expresión bastó para hacerme voltear. La puerta del copiloto estaba abierta. Sentí un vacío en el estómago. Estaba completamente seguro de haberla cerrado. Siempre la cerrábamos. Era un hábito. Nos acercamos despacio. No había señales de que alguien hubiera forzado la cerradura. Nada parecía fuera de lugar. Pero cuando alumbré el interior, vi mi vaso de café. Ya no estaba en el portavasos. Ahora se encontraba sobre el asiento del conductor. Ramírez me miró. ¿Lo moviste?
Negué inmediatamente. No. Los dos sabíamos que no. Podía parecer una tontería. Pero ninguno había regresado a la patrulla desde que entramos al terreno. Y aún así, ¿alguien? ¿O algo? Había cambiado el café de lugar. Intenté convencerme de que simplemente lo recordaba mal. Subimos a la unidad. Encendimos nuevamente el radio móvil. Esta vez sí respondió la central. Como si nunca hubiera existido ningún problema. PM 432, ¿cuál es su estatus? Contesté de inmediato. Sin novedad, regresando a patrullaje. No dije una sola palabra sobre el radio. Ni sobre las huellas. Ni sobre el café. No porque tuviera miedo. Sino porque sabía exactamente cuál sería la respuesta. Cansancio. Interferencia. Algún animal. Siempre había una explicación. Mientras Ramírez daba vuelta para incorporarse otra vez a la carretera, miré por el espejo lateral derecho. Y por un instante, estoy completamente seguro de lo que vi. Un automóvil, detenido entre los árboles, con las luces bajas encendidas. Parecía un sedán blanco, antiguo. No distinguía la marca. Solo alcanzaba a ver la silueta. Y a una persona sentada detrás del volante. No se movía. No hacía absolutamente nada. Solo permanecía ahí, observándonos. Parpadeé. Volví a mirar. Ya no había ningún automóvil. Solo oscuridad. No le dije nada a Ramírez. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Porque todavía estaba convencido de que había sido un reflejo. No sabía que lo peor todavía estaba por ocurrir. Aquella noche terminó sin más incidentes. El resto del turno transcurrió con absoluta normalidad. Atendimos un vehículo abandonado cerca de una gasolinera, apoyamos a una ambulancia en un accidente menor y, poco antes del cambio de guardia, hicimos el último recorrido por el centro del municipio. Pero había algo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Las marcas de frenado. Las huellas que desaparecían en medio del terreno. El café sobre el asiento del conductor. Y aquel automóvil blanco que, según yo, había visto entre los árboles. No mencioné nada. Ni a Ramírez. Ni al comandante. Ni siquiera en la bitácora. Porque sabía perfectamente cómo terminaría esa conversación. Están cansados. La lluvia les jugó una mala pasada. Necesitan dormir. A las 7:10 entregamos la patrulla. Mientras llenábamos el reporte de actividades observé que Ramírez también estaba distraído. Escribía despacio. Como si estuviera pensando en otra cosa. Cuando terminamos de firmar salimos juntos del edificio. Él encendió un cigarro. Yo llevaba las llaves de mi automóvil en la mano. Antes de despedirnos me preguntó algo que no esperaba. Alejandro, ¿tú también viste un carro entre los árboles? Me quedé completamente inmóvil. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Pensé que solo había sido yo, respondí. Ramírez apagó el cigarro contra la banqueta. Yo también. Pero preferí no decir nada. Nos despedimos. Cada quien tomó su camino. Dormí apenas unas 4 horas. Y desperté con esa sensación de que había olvidado hacer algo importante. Toda la tarde estuve pensando en el reporte. A las 6 regresé a la comandancia. Mientras me cambiaba el uniforme, escuché a 2 oficiales hablando sobre un accidente ocurrido meses atrás en otra carretera. Uno de ellos dijo una frase que me hizo recordar inmediatamente el servicio de la noche anterior. Hay reportes que simplemente desaparecen. No le di importancia en ese momento. Comenzó el turno. Todo transcurría igual que cualquier otro día. Hasta que cerca de las 11 de la noche pasé por el área de archivo para entregar unos documentos. El encargado era un hombre mayor llamado Mendoza. Llevaba tantos años ahí que conocía prácticamente todos los reportes importantes de la corporación. Mientras esperaba que sellara unos papeles vi una computadora encendida sobre su escritorio. En la pantalla aparecía el sistema donde se registraban todos los servicios atendidos. Sin pensarlo demasiado le pregunté. Oiga, Mendoza, ¿se pueden buscar reportes viejos? Levantó la vista por encima de sus lentes. Claro. ¿Qué necesitas?
Intenté sonar despreocupado. Hace unos días atendimos un accidente que resultó falso. Solo quería saber si antes había habido otros en la misma zona. Mendoza comenzó a escribir lentamente. ¿Qué carretera? Le di el nombre. Más o menos qué kilómetro. Dudé un segundo. 27. El hombre dejó de escribir. Volteó a verme. No fue una mirada de sorpresa. Fue una mirada de reconocimiento. Como si ya hubiera escuchado ese número demasiadas veces. ¿Por qué preguntas por ese lugar? Sentí un pequeño escalofrío. Curiosidad. Nada más. Guardó silencio. Después volvió a escribir. La pantalla comenzó a mostrar resultados. 1, 2, 5, 10, 15. Fruncí el ceño. Había demasiados. Todos correspondían al mismo tramo de carretera. Todos eran reportes de accidentes. Todos habían sido clasificados como sin localizar. Me acerqué un poco más. Las fechas llamaban la atención. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Siempre el mismo tipo de servicio. Siempre la misma observación. Unidad acude al lugar. Sin localizar vehículo. Miré a Mendoza. ¿Qué es esto? Suspiró profundamente. Luego cerró el sistema. No deberías darle muchas vueltas. Hay cosas que simplemente pasan. No me gustó su respuesta. ¿Qué quiere decir con eso? Se recargó en el respaldo de la silla. Cuando yo entré a trabajar aquí todavía llevábamos los reportes en papel. Ese kilómetro ya aparecía desde entonces. Los muchachos iban, buscaban, y nunca encontraban nada. ¿Y nunca investigaron? Sonrió con cansancio. Claro que sí. Protección Civil. Tránsito. Policía Estatal. Incluso la Guardia Nacional cuando tomó ese tramo. Todos llegaron a la misma conclusión. No había absolutamente nada. Entonces, ¿quién hace las llamadas? Mendoza negó lentamente con la cabeza. Eso es justamente lo raro. Nunca es la misma persona. A veces llama un hombre. A veces una mujer. Una ocasión marcó un muchacho diciendo que acababa de sobrevivir al accidente. Pero cuando las patrullas llegaron, no había nadie. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y de dónde salen esas llamadas? Mendoza volvió a quedarse callado. Después respondió en voz muy baja. Cuando se pueden rastrear, siempre provienen del mismo lugar. ¿Cuál? Me sostuvo la mirada durante unos segundos. Y dijo algo que todavía hoy recuerdo palabra por palabra. Del kilómetro donde ustedes nunca encuentran nada. En ese momento un oficial abrió la puerta del archivo para entregar unos documentos. La conversación terminó ahí. Pero antes de salir, Mendoza me dijo algo más. Sin levantar la voz. Como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Si vuelven a mandar esa unidad, no se bajen de la patrulla. No alcancé a preguntarle por qué. La alarma del radio comenzó a sonar. Había un nuevo servicio. Y sin saberlo, faltaban pocas horas para recibir la tercera llamada. No volví a pensar en la conversación con Mendoza durante el resto del turno. O al menos eso intenté. Pero había una frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Si vuelven a mandar esa unidad, no se bajen de la patrulla. ¿Por qué diría algo así? Mendoza no era un hombre que creyera en supersticiones. Había trabajado más de 30 años dentro de la corporación. Era de esos empleados que jamás exageraban nada. Si él decía que evitáramos bajar, era porque había visto o sabido algo. A las 12:30 de la madrugada apoyamos un operativo de alcoholímetro. Después atendimos un reporte por música a alto volumen. Todo completamente normal. Sin embargo, noté algo extraño en Ramírez. Estaba mucho más callado que de costumbre. No hacía bromas. No encendía la radio de la patrulla. Ni siquiera había tocado el café que compramos en la gasolinera. A las 2:38 nos encontrábamos recorriendo una avenida industrial completamente vacía. El pavimento seguía mojado por la lluvia de las horas anteriores. Las fábricas permanecían cerradas. Las únicas luces encendidas eran las de algunas bodegas.
Miré el reloj del tablero. 2:41. Sentí un ligero escalofrío. No dije nada. Ramírez también había visto la hora. Lo noté porque bajó la velocidad sin que nadie se lo pidiera. Durante casi 2 minutos ninguno habló. Solo escuchábamos el motor y el golpeteo de unas gotas sobre el parabrisas. Entonces, la radio emitió aquel mismo chasquido de estática. Los dos nos miramos inmediatamente. Era imposible no reconocerlo. Ramírez tomó el micrófono lentamente. PM 432. Adelante. Silencio. La voz de la operadora tardó unos segundos en responder. Ciudadano reporta. Hubo un corte. La comunicación se llenó de interferencia. Después volvió. Vehículo volcado. Otra pausa. Posibles personas atrapadas. Ramírez cerró los ojos un instante. No necesitábamos escuchar el resto. Los dos sabíamos cuál sería la ubicación. Kilómetro 27, dijo la operadora finalmente. Sentí un vacío en el estómago. Era la tercera noche consecutiva. A la misma hora. Con el mismo reporte. Con la misma unidad. Ramírez respiró profundamente antes de contestar. Recibido. En camino. Encendió las torretas. Pero esta vez no aceleró. Conducía despacio. Como si quisiera retrasar nuestra llegada. Mientras avanzábamos revisé nuevamente el reporte en la computadora. Había algo diferente. En el apartado de observaciones aparecía una línea que no estaba las noches anteriores. Reportante afirma que aún hay personas dentro del vehículo. Eso sí es nuevo, murmuré. Ramírez no respondió. La lluvia había cesado por completo. La carretera estaba cubierta por una ligera neblina que apenas dejaba ver unos metros hacia adelante. Nunca me había gustado conducir con neblina. Las luces de la patrulla rebotaban contra ella y reducían todavía más la visibilidad. Faltaban menos de 2 kilómetros para llegar. Fue entonces cuando vimos algo. Muy a lo lejos. Una luz. Pequeña. Blanca. Parpadeante. Ramírez disminuyó todavía más la velocidad. ¿La ves? Asentí. Parecía la luz intermitente de un automóvil averiado. Durante varios segundos permaneció inmóvil. Después desapareció. Como si alguien la hubiera apagado. Seguimos avanzando. Y unos metros más adelante. Volvió a aparecer. Esta vez un poco más cerca. No dijimos nada. Solo continuamos. Cuando finalmente llegamos al tramo señalado, los dos dejamos de respirar por un instante. Porque por primera vez, había un automóvil. Era un sedán blanco, antiguo, detenido sobre el acotamiento, con las luces bajas encendidas. Exactamente igual al que yo había visto reflejado entre los árboles la noche anterior. ¿Lo ves? Pregunté casi en un susurro. Ramírez tragó saliva. Sí, esta vez sí lo veo. El vehículo estaba inmóvil. No había humo. No había señales de choque. Pero la puerta del conductor permanecía completamente abierta. Las luces interiores estaban encendidas. Y parecía haber alguien sentado en el asiento del copiloto. No se movía. No distinguíamos su rostro. Solo una silueta oscura. Tomé el radio. Central. PM 432 confirma vehículo localizado. Solicitamos una ambulancia preventiva. Esperé la respuesta. No llegó. Solo estática. Volví a intentarlo. Nada. La pantalla del radio seguía encendida. Pero era como si hubiéramos desaparecido de la frecuencia. Ramírez apagó el motor. Nos quedamos observando el automóvil durante casi 30 segundos. Nadie bajaba. Nadie se movía. Todo permanecía inmóvil. Entonces ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Las luces del sedán comenzaron a apagarse lentamente. No de golpe. Poco a poco. Como si alguien estuviera girando un regulador de intensidad. Hasta quedar completamente a oscuras. Ramírez giró hacia mí. ¿Bajamos? Recordé inmediatamente las palabras de Mendoza. No se bajen de la patrulla. Lo miré fijamente. Y por primera vez desde que nos conocíamos,
Le respondí algo que jamás imaginé decir durante un servicio. No. Espera. Porque había algo que no cuadraba. Si realmente había un accidente, ¿por qué no había nadie pidiendo ayuda? ¿Por qué el automóvil no mostraba ningún daño? ¿Y por qué sentía que, si abríamos esa puerta, íbamos a cometer el peor error de nuestras vidas? Ramírez dejó las manos sobre el volante. Era la primera vez en años que lo veía dudar antes de atender un servicio. Normalmente, cuando una patrulla llegaba a un accidente, todo ocurría casi de memoria. Se aseguraba el lugar. Se verificaba si había personas lesionadas. Se pedía apoyo médico. Después venía el resto del procedimiento. Aquella noche, ninguno de los dos se movía. Mirábamos fijamente aquel sedán blanco. La puerta del conductor seguía abierta. La del copiloto permanecía cerrada. La silueta que habíamos visto segundos antes parecía seguir ahí. Inmóvil. Ni siquiera distinguíamos si era un hombre o una mujer. Solo una figura completamente oscura. Volví a intentar comunicarme. Central, PM 432. ¿Me recibe? Nada. Solo estática. Ramírez apagó las torretas. De inmediato la oscuridad envolvió toda la carretera. Solo quedaron encendidos los faros de la patrulla. Y, frente a nosotros, el sedán. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 20 segundos. Tal vez un minuto completo. En una situación normal habría bajado inmediatamente. Pero algo me decía que no lo hiciera. Entonces ocurrió algo extraño. No en el automóvil. En el ambiente. Los grillos comenzaron a escucharse otra vez. El viento volvió a mover las ramas. Todo el sonido que había desaparecido durante los últimos minutos regresó de golpe. Como si alguien hubiera quitado una enorme campana de vidrio que cubría la carretera. Ramírez respiró profundamente. Creo que ya volvió la señal. Miré el radio. Seguía sin recibir nada. No. Sigue muerto. Fue entonces cuando el teléfono de cargo vibró dentro de mi chaleco. Los dos nos sorprendimos. No era común tener señal en ese tramo. Lo saqué inmediatamente. No aparecía ninguna llamada. Solo una notificación del sistema de emergencias. Pensé que era una actualización del reporte. Abrí el mensaje. Lo único que decía era: servicio cancelado. Fruncí el ceño. ¿Cancelado? Ramírez me miró. ¿Qué? Le mostré la pantalla. En ese momento el radio volvió a funcionar. La voz de la operadora entró con total claridad. PM 432. ¿Me copia? Contesté casi de inmediato. Adelante. El servicio ha sido cancelado. Ciudadano informa que ya no requiere apoyo. Quedé confundido. ¿Cómo que ya no requiere apoyo? Había un vehículo frente a nosotros. Una persona aparentemente dentro. No tenía sentido. Central, confirmo que tenemos un automóvil localizado. Necesitamos saber si la ambulancia ya viene en camino. Silencio. Después la operadora respondió algo que todavía hoy recuerdo. PM 432. No tenemos registro de ningún automóvil. Verifiquen nuevamente su ubicación. Miré por el parabrisas. El sedán seguía exactamente donde estaba. Las luces apagadas. La puerta abierta. La figura inmóvil. ¿Lo estamos viendo? Está frente a nosotros. La operadora tardó varios segundos en responder. Repita. Respiré hondo. Tenemos un sedán blanco frente a la unidad. Puerta del conductor abierta. Posible ocupante. Del otro lado del radio solo se escuchó un murmullo. Como si la operadora hubiera apartado el micrófono para hablar con alguien más. Después volvió. Su voz había cambiado. Sonaba más seria. PM 432. Confirme el número económico de su unidad. Miré el tablero. 432. Hubo otro silencio. Esta vez mucho más largo. Hasta que finalmente respondió. Permanezcan donde están. Va una segunda unidad en camino. No bajen del vehículo. Miré a Ramírez. Los dos recordamos exactamente las mismas palabras. No se bajen de la patrulla.
Pasaron aproximadamente 5 minutos. O al menos eso marcaba el reloj. Pero parecieron muchos más. Nadie hablaba. Seguíamos observando aquel automóvil. Entonces, las luces interiores del sedán se encendieron solas. Los dos dimos un pequeño salto en el asiento. No fue una luz intensa. Solo el foco amarillo del techo. Lo suficiente para iluminar el interior. Y por primera vez, pudimos ver claramente al ocupante. No era una sombra. Era un hombre. Vestía una camisa clara completamente empapada. Tenía ambas manos sobre el volante. La cabeza inclinada hacia abajo. Como si hubiera perdido el conocimiento. Ramírez tomó la manija de la puerta. «Hay alguien vivo». Instintivamente lo sujeté del brazo. «Espera. No podemos dejarlo ahí». Tenía razón. Éramos policías. Si había una persona herida, nuestro deber era ayudarla. Pero había algo que no me permitía moverme. Algo muy sencillo. Muy pequeño. Que, hasta ese momento, ninguno de los dos había notado. El parabrisas del sedán estaba cubierto por una fina capa de polvo. No de lodo. No de agua. Polvo. El mismo polvo que suele acumularse durante meses sobre un vehículo abandonado. Y, sin embargo, el motor parecía estar encendido. Las luces acababan de prender. Y había un hombre sentado al volante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque en ese instante entendí una cosa. Aquel automóvil no podía llevar unos minutos ahí. Parecía llevar muchísimo más tiempo. Y aún así, alguien seguía sentado en su interior. Ramírez seguía con la mano sobre la manija de la puerta. Ninguno de los dos decía una palabra. Aquel hombre seguía inmóvil detrás del volante. No levantaba la cabeza. No hacía el menor movimiento. Parecía esperar. Respiré profundamente. Por primera vez en toda mi carrera sentí que cada decisión podía cambiar el resto de la noche. «Vamos juntos», le dije. Ramírez asintió. Abrimos las puertas de la patrulla al mismo tiempo. El aire frío volvió a golpearnos el rostro. Esta vez no llovía. Todo estaba completamente en silencio. Solo escuchábamos nuestras propias botas sobre el pavimento. Comenzamos a caminar lentamente hacia el sedán. 10 metros. 8. 5. Yo no dejaba de mirar al conductor. Seguía exactamente en la misma posición, con las manos sobre el volante, la cabeza inclinada, como si estuviera dormido o muerto. Cuando estábamos a unos 3 metros, las luces de la patrulla parpadearon. Solo una vez. Fue suficiente para que, por un instante, perdiéramos de vista el automóvil. Cuando la iluminación volvió, el hombre seguía ahí, pero había algo diferente. La puerta del conductor ahora estaba completamente cerrada. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Estaba completamente seguro de que había permanecido abierta durante todo ese tiempo. Miré a Ramírez. Su cara confirmaba que él también lo había notado. Ninguno de los dos había escuchado la puerta cerrarse. Seguimos avanzando. Ya estábamos junto al vehículo. Iluminé el interior con mi linterna. El asiento del conductor estaba vacío. Me quedé inmóvil. Un segundo antes había un hombre sentado ahí. Lo habíamos visto los dos. Ramírez abrió la puerta con rapidez. No había nadie. Revisamos los asientos traseros. La cajuela. Debajo del automóvil. Nada. Era imposible. No había tiempo suficiente para que alguien hubiera escapado sin que lo viéramos. Mientras revisábamos el interior, algo llamó mi atención. Sobre el asiento del copiloto descansaba una cartera de piel completamente mojada. La tomé con cuidado. Dentro había una licencia de conducir. La fotografía mostraba a un hombre de aproximadamente 40 años. El mismo cabello corto. La misma camisa clara que habíamos visto segundos antes. El nombre decía Javier C. El resto de los datos eran ilegibles por la humedad. Guardé la licencia en una bolsa de evidencia. Fue entonces cuando escuchamos motores acercándose. La segunda patrulla finalmente había llegado. Una unidad estatal se detuvo detrás de nosotros. 2 oficiales descendieron. Uno de ellos caminó directamente hacia nosotros. ¿Dónde está el vehículo? Ramírez frunció el ceño. ¿Cómo que dónde está? El oficial nos miró confundido. El automóvil. El que reportaron. Sentí un escalofrío. Volteé inmediatamente hacia la carretera. ¿El sedán?
Había desaparecido. No estaba. Ni siquiera había huellas de llantas sobre el acotamiento. Durante varios segundos ninguno habló. Los oficiales estatales revisaron el área con sus linternas. No encontraron absolutamente nada. Uno de ellos incluso preguntó si habíamos anotado mal la ubicación. No respondimos. ¿Cómo explicar que hacía apenas unos segundos estábamos revisando el interior de un automóvil que ya no existía? Regresamos a la comandancia poco antes del amanecer. El comandante escuchó nuestro reporte con evidente incredulidad. Naturalmente omitimos todo lo relacionado con el hombre, con el coche desapareciendo, con las luces, con la interferencia. Solo entregamos la licencia que habíamos encontrado. Era la única evidencia que teníamos. El comandante llamó a Mendoza. El viejo encargado del archivo tomó la licencia. La observó durante unos segundos. Su expresión cambió de inmediato. Sin decir una palabra nos pidió que lo siguiéramos. Entramos al archivo histórico. Era una habitación pequeña llena de archiveros metálicos. Sacó una carpeta amarillenta cubierta de polvo. En la portada había una fecha. 17 de octubre de 1998. La abrió lentamente. El primer documento era un reporte de accidente. Carretera estatal. Madrugada. Un vehículo que había perdido el control bajo la lluvia. Una persona fallecida. Después aparecían varias fotografías tomadas por peritos. Y entonces la vi. La misma licencia. Exactamente la misma. Con la misma fotografía. Con la misma mancha de humedad en la esquina inferior. Mendoza levantó la vista. La encontramos entre las pertenencias del conductor hace más de 20 años. Sentí que el cuerpo se me helaba. ¿Eso no puede ser? Respondió con absoluta tranquilidad. Eso mismo dije yo la primera vez que la vi regresar. Nadie volvió a hablar. Antes de salir del archivo le pregunté una última cosa. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Mendoza suspiró. Miró la carpeta. Después respondió. Ustedes son la 7ª patrulla que entrega esa licencia. No hice más preguntas. Esa misma mañana pedí cambiar de sector. Nunca volví a patrullar aquella carretera. Han pasado varios años desde entonces. Sigo trabajando como policía. He atendido cientos de accidentes. Miles de reportes. Y todavía creo que casi todo tiene una explicación. Casi todo. Porque hay algo que nunca logré entender. Si esa licencia permanecía bajo resguardo en el archivo desde 1998, ¿quién dejó la que nosotros encontramos dentro del automóvil? Desde entonces, cada vez que trabajo un turno nocturno y el radio comienza a llenarse de estática. Antes de contestar, siempre miro el reloj. ¿Y si marca las 2:43 de la madrugada? Confieso que, por un instante, espero no volver a escuchar aquellas palabras. PM 432. Ciudadano reporta un vehículo volcado. Favor de verificar el kilómetro 27. Algunos expedientes encuentran respuestas. Otros, simplemente vuelven a aparecer. El expediente permanece abierto. Buenas noches.